Pues, ¿qué tal? Buenos días a todos, con el gusto de empezar como todos los lunes a las 9 de la mañana con este grupo tan ecléctico aquí en Quiero Aprender a, y pues platicar precisamente con una serie de consejeros que nos acompañan, como es el caso de Betina Benítez, Lourdes Vero, Gerardo Corona, Simón Golvar, José Luis Medina Aguiar, Eduardo Chaillo, Guillermo Omen, Héctor Ceja, Juan Manuel Cancino, Felipe Ortiz y su servidor Jorge Zavala. Y hoy pues realmente tenemos un tema muy interesante con una invitada especial, que es Tere Solís, que es una gran conocedora de este tema de sustentabilidad y que pues aquí don Gerardo nos va a acompañar para llevar esta conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Jorge, nuevamente aquí lunes por la mañana para iniciar la semana, proponiendo en estos momentos en donde hay que estar siempre con una mirada hacia el futuro. Yo siempre comento una mirada, un ojo al microscopio y otro al telescopio. Y hoy nos acompaña Tere Solís. No hay más que presentar de Tere, una gran experta, una gran amiga, subsecretaria en la administración pasada. Tuvo en sus manos mucho de la planeación o la planeación turística del país y muchos de los temas de sostenibilidad. Y hoy seguramente platicaremos a profundidad de lo que es la sostenibilidad desde el punto de vista de una experta como Tere. Tere, bienvenida al programa y platicábamos toda esta semana de lo importante, todo este mes, perdóname, el mes de julio, de lo importante que era el tema de sostenibilidad, que estamos enfrentando un tema de COVID, pero que el problema real se avecinaba a futuro y que entonces era un buen momento para empezar a planear cómo enfrentar de mejor manera el futuro. Los ciudadanos seremos corresponsables sin duda de lo que los próximos años van a ser y estarán por venir, y nuestros hijos serán los que tendrán que vivir en este entorno. Entonces es fundamental que hoy tomemos las cartas en el asunto. La Agenda 2030, impulsada desde la ONU, ha proporcionado un modelo para una prosperidad compartida en el mundo sostenible, un mundo en el que todas las personas pueden llevar una vida digna en un planeta sano. De acuerdo al más reciente informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, las famosas ODCs, los países estarán tomando medidas concretas para proteger nuestros planetas. Tere, bienvenida, y yo le pasaría la palabra. Tenemos hoy como anfitriona a Betina, consejera anfitriona, a Betina Benítez, para que inicien un diálogo. Pero Tere, yo te preguntaría primero, ¿qué son las ODS? ¿Por qué es tan importante darle seguimiento? ¿Desde cuándo se conforman? Y es como un mapa, una hoja de ruta a la que todos debemos de estar atentos. Bienvenida, Tere. Adelante, por favor. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Gerardo, y gracias a nuestro anfitrión, organizador de todo esto, Jorge Zavala, y a todos los consejeros que están aquí esta mañana. Pues los objetivos de desarrollo sostenible digamos, es un hito importante en el camino hacia la sostenibilidad. Como recuerdan, nos vimos hace aproximadamente un mes para arrancar esta conversación sobre sostenibilidad. Y esto tiene que ver con esa visión conjunta del planeta, de la sociedad, de la economía, con el reconocimiento de que somos como decía McLuhan, que somos una aldea global. Es decir, que lo que nos afecta a unos nos afecta a todos. Y yo creo que esta crisis, esta contingencia por la que estamos todavía atravesando, nos está poniendo verdaderamente enfrente el hecho de que este mundo, este planeta enorme, es una gran aldea en la que estamos todos interconectados. Y los ODS es el ejercicio, digamos, más cercano, más completo, en donde el mundo se puso de acuerdo sobre cuál tiene que ser la agenda mundial para el futuro. Y los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como también comentamos, tienen que ver con el generar un futuro para una población creciente, con calidad de vida para esa población creciente, pero también estando muy conscientes que tenemos un solo planeta y que nuestro modo de consumo actual es insostenible.
Entonces el reto es cómo seguimos creciendo como humanidad, cómo generamos esa calidad de vida y cómo conservamos un planeta que nos está dando síntomas ya recurrentes de que no estamos haciendo las cosas como pudiéramos, que estamos afectando el medio ambiente y que se están generando una serie de problemáticas y que necesitamos estar pues imaginándonos ese futuro, aprovechando pues nuestra capacidad creativa y aprovechando todas las capacidades tecnológicas desde el high-tech hasta el low-tech para crear ese mundo de manera conjunta. Digamos, de manera general esos son los ODS e involucran no solamente al sector turismo, sino a todos los sectores, a todos los individuos, y la reflexión del día de hoy pues tiene que ver cómo podemos como turisteros, como turistas, el vincularnos y el saber que cada día avanzamos en el alcance de esos ODS y cómo aprovechamos las capacidades de todos nuestros aliados que no son turisteros, pero que son abogados, que son fiscalistas, que son tecnólogos, que son emprendedores, que son empresarios, y juntos podemos crear ese futuro que todos queremos. Y sin duda, Tere, hay que darle seguimiento, como lo dices, a estas recomendaciones, a estos puntos que establecen los objetivos, como de manera periódica, o sea, como si fuera un informe constante de cómo va avanzando, de manera periódica, y que nosotros estemos informados. A pesar del progreso, como tú lo comentas, que existe ya, finalmente se identifican áreas importantes, los niveles del mar. Hay un deterioro importante en los niveles del mar, están subiendo. Nos tocó ver cómo atendíamos el tema del deterioro de las playas, Tere, que ahí se necesita mucho recurso y finalmente hay que trabajar el deterioro de las playas. Se está acelerando la acidificación de los océanos. Los últimos 4 años han sido los más calurosos. Según establece este informe, 1 millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción y los suelos, las playas continúan degradándose de manera descontrolada. Betina, ¿qué opinas al respecto, Betina? Y adelante, por favor, como anfitriona de este programa para platicar con Tere. Gracias, Gerardo. Buenos días, Tere. Buenos días a todos, a todas. Sí, pues yo veo aquí una gran oportunidad a partir de pues estos tiempos que estamos viviendo, que nos deja la pandemia, que nos deja el COVID, porque pues hemos visto pues algunos videos, algunas fotografías, otros ciertos, otros fake, pero por ejemplo, la vida marina que surgió o resurgió nuevamente en Acapulco, veíamos las ballenas, veíamos los jabalíes caminando por las plazas principales de Italia, veíamos algunos peces nuevamente recorriendo pues los canales de Venecia, y cómo pues a partir de esta tranquilidad que le está generando la pandemia a la biodiversidad, pues está pues resurgiendo esta belleza natural y las especies animales pues regresando nuevamente pues a sus hábitats, quizá pues de millones de años, no lo sabemos. Y a partir de esto, Tere, bueno, cuando existe también mucha preocupación por el sector turístico, tú has estado toda tu vida involucrada y a mí me platicaste, pues cuando se vino el tema del sargazo, derivado de lo que comentaba Gerardo, estos fenómenos en los océanos, ¿qué oportunidades ves tú para el turismo? Y muy específicamente para el turismo local, el turismo rural, para pues empezar a trazar lo que queremos que sea la explotación turística. Lo digo explotación como un tema de aprovechamiento, no como un tema de devastación a partir del turismo. ¿Qué oportunidades hay en este sentido? Las capacidades de carga, el tema de la huella de carbono, ¿qué oportunidades ves? Mira, me gustaría ir mucho de lo muy macro a lo micro. Y yo creo que si me permiten, no sé, Jorge, si pudiese yo
compartir mi pantalla y mostrarles un Adelante, con sistemita. todo gusto, está abierto. Ahorita tenemos una situación en donde estamos viendo, me gustaría, no, déjenme ver si puede mostrarse. Vemos tu Aquí, wallpaper ahorita. perdón, Estamos viendo tu wallpaper, no la presentación. están viendo mi wallpaper, Ahí está PowerPoint. aquí estamos. Miren, este es quizás uno de los puntos que nos muestra, esto se llama los procesos del sistema Tierra. Esto fue creado, desarrollado en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, y básicamente lo que nos muestra son todos los sistemas que están interconectados, ya los mencionaba Gerardo, que son y de los que depende el planeta Tierra. Está la integridad de la biosfera, los 30 kilómetros que tenemos de aquí hasta donde ya no se puede vivir, el cambio de los sistemas terrestres, el agua dulce, los flujos biogeoquímicos, la acidificación de los océanos, son todos estos los sistemas, igual que nosotros como personas tenemos un sistema digestivo y un respiratorio y un circulatorio, etcétera. El planeta tiene estos sistemas, y lo que están haciendo aquí es un ejercicio de medir cuáles de esos sistemas están siendo rebasados. Y como ven, de manera muy importante están la integridad de la biosfera y los flujos biogeoquímicos. Y también vemos algunas alertas, también este es un sistema de semáforos, en donde estamos viendo cuándo ya están siendo rebasados algunos de estos sistemas. La mala noticia es que tenemos varios de estos sistemas y algunos de ellos incrementan, el primero de ellos se refiere al cambio climático, digamos es el factor más urgente. Sin embargo, también tenemos que atender todos esos problemas si es que queremos la permanencia de nuestro planeta Tierra en el largo plazo. Y en ese sentido, esta década, tenemos una década delante de nosotros en donde necesitamos acelerar el paso y no solamente no contaminar más, sino revertir esos procesos a partir de la tecnología. Hasta aquí nada más en cuanto a mostrarles esta imagen. Si quieres, dejo de compartir mi imagen y nos regresamos a la conversación. Entonces, en ese sentido, el sector turismo se ha identificado como una de las industrias o la industria, seguida por la industria de la construcción, detonadora del cambio. Para atender todas esas necesidades y al mismo tiempo revertir los fenómenos que se están generando, necesitamos ser muy, muy ágiles, y el sector turismo puede contribuir, y yo creo que estamos en esta contingencia que nos tiene a muchos en casa, que están quebrando muchas empresas, que están reimaginando el futuro muchas otras. Es justamente el momento para pensar cómo podemos, a través del turismo, regresar al negocio y generar un negocio que sea no solamente sustentable, viable, rentable en el corto y mediano plazo, sino cómo vamos incluso a contribuir a generar esas nuevas experiencias que nos van a ayudar a restaurar el planeta. Nos decía Bettina, ¿qué podemos hacer a nivel local? Algunos de ustedes saben que en algún momento estuve en un proyecto de consultoría con Bettina para los pueblos con encanto, y por ejemplo me acordaba mucho en Papalotla, allá por el oriente de la ciudad, en una comida con empresarios de Papalotla, y nos decían, ¿qué nos va a pasar con el nuevo aeropuerto? Pensando en que se estaba creando el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Me decían, porque ya empezaron a construirse por aquí algunos desarrollos inmobiliarios y departamentos, y no sabemos qué le va a pasar a nuestro pueblo. Y como decía Peter Drucker, les decía, pues va a pasar lo que ustedes dejen que pase. ¿Qué es lo que ustedes quieren que pase? Y eso es lo que necesitamos pensar el día de hoy. Si lo que ustedes quieren que pase es que se dé un desarrollo acotado y que la autenticidad de su localidad se mantenga,
pues hay que trabajar el día de hoy para eso. Eventualmente se descarriló aquel proyecto, pero sí lo vemos, por ejemplo, en otros pueblos mágicos. En Tepotzotlán, al norte de la Ciudad de México, también pueblo mágico en el Estado de México, pues en realidad es un oasis cultural que está rodeado por patios de maniobras, por bodegas, por toda esta dinámica que se está dando por parte de otros sectores. Y el sector turismo es lo que está permitiendo el preservar una joya del virreinato, el Museo del Virreinato, que está en Tepotzotlán, y está permitiendo el mantener y toda esta arquitectura vernácula, la comida, una manera de vivir, pero esto solo se ha podido hacer gracias a esa planificación, a esa imagen urbana, al trabajo conjunto de la comunidad. Entonces necesitamos tener simultáneamente esa visión planetaria y esa visión personal y local de mi negocio, de mi comunidad, y cómo podemos hacer que esto permanezca en el largo plazo y la realidad o los planes de alguien más no nos atropellen. Es básicamente el comentario, querida Bettina, con un par de experiencias que tú conoces muy de cerca. Muchas gracias, Tere. Fíjate qué interesante lo que nos comentas, porque importantísimo que la visión sea de que a partir de pues esta pandemia podamos nosotros aportarle a través del turismo y a través de pues desarrollos turísticos cuidados y sostenibles este plus hacia pues lo que queremos ver en el futuro en el mundo, ¿no? Que sea a partir del turismo donde se ponga el ejemplo. Y bueno, pues yo le quiero pasar la palabra a mi querida Lourdes Vero, que tenía también ahí un comentario muy interesante. Lourdes. Hola, Tere. Bueno, pues qué gusto otra vez tenerte por acá. Y sobre todo en este cierre, como sabes, hemos tenido y tocando, gracias a ti, porque contigo abrimos todos estos temas que tienen que ver con y alrededor de pues todo el tema de desarrollo sostenible. Pero fíjate que, ¿será que me puse un poco preocupada más de lo que ya estamos de por sí todos? Un artículo que sacó el Financial Times el pasado sábado, que decía que el colapso del turismo, ese es el título del artículo, el colapso del turismo podría detonar la siguiente fase de la crisis mundial. Y entonces se refieren a que una vez de que los gobiernos, no fue nuestro caso, pero en general muchos gobiernos a nivel internacional sí dieron mucho apoyo para el sector turismo específicamente, y para las pymes, y sobre todo inclusive como en Estados Unidos y en Canadá dieron incentivos para que la gente usara fondos para ir a viajar y en fin promover todo esto, ¿no? Pero esto lo comento porque sobre todo en el desarrollo sostenible, una vertiente importante de la sostenibilidad es económica, ¿no? Y ellos hablan, por ejemplo, en ese artículo, que todo lo que ya antes teníamos como tendencia, como era el sharing economy, o sea, lo de Airbnb, ya ibas a restaurantes y ahora estaba de moda el hecho de que te sentaras en una mesa a compartir comida con otros, que obviamente por la nueva normalidad hoy eso no es posible. Pero entonces, realmente, pues los datos que dan a nivel de corto, mediano y largo plazos es devastador en el tema de qué va a pasar con el turismo, cuando el turismo es justo como tú lo mencionabas, una industria muy importante en el tema de desarrollo económico y sustentable si lo hacemos bien y si lo planeamos con tiempo. O sea, si no tenemos esos incentivos, que de hecho, aunque los haya en algunos gobiernos, se van a acabar porque no pueden sostenerlos en un momento dado, ¿cómo podemos en este momento, tomando lo que nos acabas de comentar, pues los odds, ¿no? O sea, esa Agenda 2030 y lo que sigue, sin una economía ahora fortalecida, hacia al contrario, devastadora, para por lo pronto detonar en la forma local estas comunidades que hoy se están viendo muy afectadas, ¿no? Porque aquí el tema es cómo apoyamos en un momento donde ni siquiera hay fondos suficientes para el consumo local, ¿no? O para incentivos que puedan ayudar a mantener, por lo menos en México, el 96% de la oferta turística es de empresas pymes, ¿no? O de organizaciones pymes. ¿Cómo ves tú en ese sentido, ustedes que están tan dedicados, de hecho, tú personalmente y también profesionalmente con Deloitte, a ver ese panorama macro de cómo podríamos mitigar de cierta forma en las acciones y decisiones que tomemos hoy? Perdón, pero la pregunta sí es, gracias.
Al contrario, gracias Lourdes, porque yo creo que sí, si algo me gustaría imprimir es el sentido de urgencia de la toma de decisiones, por una parte, y por otra parte la responsabilidad individual y la responsabilidad a los distintos niveles a los que a cada uno de nosotros nos toca actuar. Y tú lo sabes, de hecho, y aquí lo han mencionado, tenemos grandes retos, pero también tenemos grandes oportunidades y quienes están ahorita canalizando esos fondos tienen una gran oportunidad para hacerlo de una manera sustentable. Y yo creo que lo que se trata es justamente, como decimos coloquialmente, de cambiarnos el chip, de pensar un poco y de adoptar la mente de un diseñador. Yo he aprendido de diseño mucho por mi hijo. Tú sabes que los hijos, ustedes saben que los hijos también nos enseñan mucho a los padres. Yo tengo un hijo que es un diseñador industrial y justamente la función del diseñador es ponerse en el centro de la problemática, ahora sí que en el ojo del huracán, y ver cuáles son todos esos elementos. Ahorita les mostré el planeta Tierra. Bueno, ese es uno de los elementos. Otro de los elementos es, ¿y cómo le doy de comer a toda esta comunidad? ¿Y cómo le doy bienestar? ¿Y cómo le doy salud? Y después, ¿y cómo están las regulaciones? Están todos los aspectos legales, y cómo protejo las libertades individuales, y cómo protejo la privacidad de las personas. Y cómo produzco la energía que nos va a alimentar, y cómo produzco los alimentos que tienen que... Y entonces el diseñador, a nivel de que estemos nosotros trabajando, necesitamos pensar, y lo puedes hacer al nivel que quieras, por ejemplo, los gobiernos. ¿Cómo puedo canalizar esos recursos, esos billones de dólares que se están dando ahora como paquetes económicos, para simultáneamente salvar a las empresas y generar los compromisos de sustentabilidad para que cambien la manera de operar con esa visión de muy largo plazo y no solamente de poner al frente de todo la rentabilidad y las utilidades? Por supuesto, sin rentabilidad no se va a mantener. El tema es cómo logro todos esos objetivos simultáneamente, porque afortunadamente, y yo espero que esta crisis nos ayude a esto, mucha gente está consciente de que la situación actual es insostenible, de que las políticas de algunos gobiernos, de muchos gobiernos, no están siendo sustentables y que quieren algo diferente. Y sobre todo los jóvenes, y ahí tenemos a Greta Thunberg, y jóvenes en todo el mundo, que están diciendo, señores, no se vale que ustedes echen a perder el planeta que recibimos como regalo, y que nosotros en 50 años no podamos sobrevivir porque ustedes no tomaron las decisiones correctas. Entonces, y hay muchas, y el sector privado está haciendo, yo creo, un gran trabajo en reconvertir lo que ya existe y en regenerar mucho del espacio que ya tienen, y esto se da a todos los niveles. Y ustedes tuvieron aquí a gente, pues, que trabaja en esos distintos niveles. Estuve yo, porque estuve siguiendo todos los lunes, a Coffee Box, a estos dos jóvenes que están trabajando a nivel de las cadenas productivas. Pero podríamos pensar también a un nivel mucho más macro. Boeing también la semana pasada anunció que está cancelando ese avión que yo tengo mucha nostalgia, el 747, avión, el double decker, que viajaba con cualquier cantidad de pasajeros. ¿Por qué? Porque tiene una visión y está viendo que finalmente vamos a tener que cambiar, y hay mucho dinero que se está invirtiendo. Virgin Airlines también anunció su compromiso para utilizar biocombustibles que no generen un impacto negativo sobre el sector agrícola en todas sus aeronaves para el 2030. O sea, las grandes empresas ya están reconvirtiéndose, y hay ejemplos maravillosos en ese sentido, para recrearse, regenerarse, pero también necesitamos que los otros actores, empezando por los consumidores y los gobiernos, puedan tomar las medidas correctas. Y bueno, aquí dentro tenemos a varios abogados en este equipo. Está Bettina, está Guillermo Ojem,
y no sé si alguno de nuestros otros consejeros sean también abogados, pero tenemos historias también maravillosas de cuando los gobiernos no hacen las cosas correctas, cómo con el Estado de Derecho podemos incidir para que se tomen las decisiones correctas en favor de la comunidad y no en favor de intereses particulares que pueden tener capturado a un gobierno. Entonces es un tema muy complejo, pero por eso es un tema en el que tenemos que estar todos involucrados con esta visión sistémica y con esta visión de largo plazo. Yo creo que lo importante es que tomemos esas malas noticias y esas buenas noticias como acicate para decir si se puede y cómo podemos desde nuestros negocios o como nuestro proyecto favorito, además del negocio, nuestro otro sombrero, cómo podemos ayudar y apoyar a los jóvenes para acelerar ese cambio. Y perdón, Tere, nada más poco, porque bueno, súper interesante lo que dices y claro, este tema de hacer un diseño ahora, ¿no? Pero si ya se contara con el diseño y ya se contara con la voluntad, ¿qué? O sea, y sobre todo que tú tienes una gran experiencia en este tema también macro y también tratando, por ejemplo, con instituciones como el BID, ¿no? O sea, si no tenemos fondos de incentivos en México, de hecho, los incentivos que hay en México hoy son, digamos, incentivos perversos, porque lejos de ser un tema de sostenibilidad, al dar dinero, ahora sí que enséñale a pescar y no le des el pescado, aquí le estamos dando el pescado, o sea, estamos dando fondos que se van a acabar, pero no para un desarrollo sustentable. Entonces tendríamos que acceder, así como dices tú, digo, realmente trabajar en una gestión tanto política como gestión de fondos con instituciones internacionales. ¿Quiénes son estas organizaciones que tú consideras podría México y la industria turística y sobre todo toda la industria turística y los indirectamente que están con el sector turismo, gestionar estos fondos semilla para poder, desde ahora, si ya tuviéramos el diseño, por lo pronto comenzar a financiar esta labor de corto, mediano y largo plazos para, pues, no colapsar, ¿no? Sí, bueno, pues algunos gobiernos ya están tomando medidas en ese sentido y también el sector financiero es, por supuesto, fundamental. Las instituciones financieras y los fondos financieros, ya estamos hablando y están surgiendo fondos verdes, están surgiendo bonos verdes, en donde se hacen emisiones precisamente de fondos que están vinculados con proyectos que están garantizando la sustentabilidad, y esto tiene que ver con las métricas que estamos generando para esas inversiones. Mira, aquí estaba ayer revisando esto. Por ejemplo, 58 mil millones en 2019 se están generando entre Estados Unidos, Francia y China de fondos verdes. También, por ejemplo, hay unos fondos en el Medio Oriente, instituciones islámicas le llaman sukuk, que son, digamos, el vocablo que ellos utilizan para estos fondos verdes, que están recaudando 59 millones de dólares para crear una planta solar en Malasia. Y están generando deuda para proyectos verdes. Y del lado del sector privado también, ustedes quizás hayan escuchado seguramente, Gerardo, a Larry Fink de BlackRock, que nos está justamente planteando que el cambio climático es un factor fundamental para la viabilidad de largo plazo de las empresas. Entonces, esto es ya una mega tendencia y muchas instituciones financieras privadas y también la banca de desarrollo está empezando ha adoptado un concepto que le llaman ESG, que es Environmental Sustainability and Governance, que son métricas en donde las empresas tienen que abrir, transparentar cuál es su situación en términos de su impacto social, su impacto ambiental y también cómo tienen un mecanismo de gobernanza en donde los propios inversionistas van a balancear los intereses, por supuesto, de ganancia, porque tampoco quiero que piensen que estoy planteando el dejar por un lado la rentabilidad de las empresas.
yo creo que el mercado nos ha mostrado que es una fuente súper poderosa que puede generar ganancias y crear y reproducir soluciones de manera exponencial que no debemos olvidar, pero quienes están financiando estos proyectos están teniendo más en cuenta. Entonces lo que nos vamos a encontrar que esos proyectos depredadores cada día van a encontrar no solamente más difícil, sino más caro obtener fondos internacionales, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, están también vinculados con este tipo de compromisos para que no se pueda continuar financiando proyectos que no sean sustentables y que vayan a tener esos impactos negativos en el largo plazo. Eso por ahí, digamos que va el camino, y las empresas pues obviamente están teniendo cada día que clarificar y que transparentar sus métricas de sustentabilidad. Claro, y ahí lo que platicabas tú del Estado de Derecho es fundamental, ¿no? Para que con las legislaciones existentes pues se pueda de alguna manera restringir las malas prácticas. Y en esto, bueno, pues tenemos todo un experto que es José Luis Medina. A ver, José Luis, nos gustaría escuchar, tú que tienes también una experiencia parlamentaria amplia, ¿qué opinas de esto que nos está diciendo Tere? La verdad partiría de las preocupaciones de Lourdes, porque creo que acompañado al problema económico está el problema de la debilidad institucional, que cada vez es más en muchos países y muy especialmente en el nuestro. Debo decir que teníamos una tendencia a fortalecer las instituciones, a veces lentamente, pero la teníamos, y decimos los economistas que la tendencia es lo que importa. Infortunadamente, en los últimos meses, año y pico, la tendencia ha sido para el debilitamiento institucional. Mucho por la vía financiera, o sea, el propio gobierno federal se ha autodebilitado financieramente. Y eso ha traído como consecuencia también que los gobiernos estatales y municipales se encuentren en esa situación. Por otro lado, pues la pandemia nos ha terminado de golpear. La sostenibilidad implica primero pues sobrevivir. Y ahorita pues como tú decías, Tere, el turismo y la construcción deberían de ser los detonadores, pero al mismo tiempo son en este momento los más golpeados. Entonces nos encontramos en una situación extremadamente compleja en la cual efectivamente el gobierno de nuestro país ya no tiene posibilidades de apoyar, como en otros casos. Aún en los países en donde han tenido posibilidades, como bien decía Lourdes, ya se les está acabando, ¿no? Ya estamos entrando en problemas de sostenibilidad del endeudamiento que implican los apoyos. Y por otro lado, pues está la necesidad absoluta de lo que tú describes, que es, tenemos una década. Eso me puso a pensar mucho en esa gráfica que tú pones. Algunos factores se están disparando rapidísimamente, como también decía Gerardo al principio. Entonces, esta mezcla de cosas a mí y a todos nosotros nos preocupa enormemente. Dijiste algo muy importante, o sea, el Estado de Derecho es una vía, una de las muchas, pero una vía muy importante. De hecho, tenemos, creo, que buscar formas innovadoras de que ese Estado de Derecho se transforme y sea, en lugar de un restrictivo, ¿sí?, un verdadero promotor de ese cambio de mentalidad que tú hablas, ¿no? Debemos generar incentivos más que castigos, ¿sí? Debemos generar condiciones en las cuales los actores principales encaminen su toma de decisiones a estos propósitos. Yo voy a terminar mi planteamiento haciéndote una pregunta muy concreta, pero quiero enfatizar que dentro de los distintos actores del sector turismo, aquellos que, bueno, tienen grandes estructuras empresariales, van a sobrevivir, quizás con situaciones muy complejas, pero van a sobrevivir. Pero a mí me apuran los pequeños, ¿no? Me apura toda la estructura enorme, vasta de los empresas, de los empresarios y turisteros de toda la cadena, que pues son pequeños y que no tienen ni las capacidades empresariales, institucionales y demás, mucho menos el acceso a recursos. ¿Tú qué ves para ellos? O sea, y especialmente en México. Porque hablaste de métricas hace un momento y a mí eso me parece fundamental. A lo mejor
no es que tenga otros datos, pero la funcionalidad de las métricas nuevas en esta condición de pandemia y de cambio estructural que tenemos se vuelve fundamental. Y me apura las métricas relacionadas precisamente con las empresas turisteras pequeñas y medianas. O sea, esas que están pasando lo peor, ¿no? Entonces, métricas y también soluciones. Gracias. Sí, no, muchísimas gracias. Definitivamente las pequeñas y medianas empresas son quienes más están sufriendo. Y en ese sentido, déjame decirte que yo creo que mucha de la destrucción de las empresas, de las pymes turísticas, ya ocurrió. O sea, hay muchas empresas que están cerradas y que ya no van a volver a abrir. Y tenemos a mucha gente que va a tener que reinventarse y que va a tener que encontrar una nueva manera de sobrevivir y poner en valor esas capacidades o ese patrimonio que en algún momento tuvo. Y ahí es donde yo veo la oportunidad, porque si tenemos que rediseñar un negocio, pues vamos a diseñarlo sustentable. Y vamos a pensar, por una parte, en ese consumidor que nos está diciendo, y hay un par de encuestas, una que hizo a principios del año el Washington Post y otra que se hizo en 17 países, y nos decían, en promedio el 79% de las personas piensan que el cambio climático es un problema para estos 14 países, y específicamente para China nos decía el 89%. Y ahí tenemos una contradicción, porque si nosotros fuéramos congruentes y verdaderamente pensamos que esto es un problema, entonces nosotros estaríamos apoyando aquellas propuestas de gobiernos que ponen en el frente este tipo de soluciones. Sin embargo, también estamos viendo que las personas somos contradictorias. ¿Por qué? Porque cuando el presidente Macron propuso un impuesto a las gasolinas, la gente se salió a las calles porque no queremos pagar más por las gasolinas. Entonces, hay que también reconocer que muchas veces las poblaciones somos un poco esquizofrénicas cuando queremos el pastel y también comérnoslo. O sea, necesitamos también sensibilizar a la sociedad y pensar y cambiarnos, yo creo, el modelo que de alguna manera se ha insertado de las personas como consumidores. No somos consumidores, somos ciudadanos responsables que, entre otras cosas, consumimos y cuya prioridad debe de ser el tener una calidad de vida y no consumir por consumir. Y necesitamos cambiar un poco nuestros modos, y por eso digo, hay que confiar mucho y apoyar a los jóvenes, y apoyar a unos quizás no tan jóvenes como los baby zoomers que tenemos acá, pero que también ya están cambiándose el chip y que ya se atreven a pensar en un auto, si tienen los medios, en un auto eléctrico, en un auto híbrido, en generar esos incentivos. Y estamos viendo algunos gobiernos y pienso en el gobierno de California, y tenemos los dos tipos, y para eso, en una democracia, necesitamos trabajar mucho en la educación. Porque, mira, y ustedes como abogados, hay un libro que acaba de salir y que me dicen que se lee como novela policíaca, que se llama, está en inglés, se llama The Rule of Five, que es la regla de los 5. Y esto tiene que ver con el proceso de los litigios ante la Suprema Corte en Estados Unidos. Y es un equipo de abogados. Este lo escribe, el autor es Richard Lazarus, y él platica la historia de lo que sucedió con este equipo de abogados, liderados por Joe Mendelson, detrás de un caso entre Massachusetts y la Agencia de Protección Ambiental, el equivalente a nuestro Semarnat, en donde desde 1999 exigía que la Semarnat de allá, la EPA, restringiera las emisiones de gases de efecto invernadero que estaban afectando a la salud pública. Y esto fue un precedente legal en Estados Unidos que permitió ese control de emisiones y el impulso, por ejemplo, en California, a los autos eléctricos, al avance tecnológico en ese ámbito. Y eso, sin embargo, es una batalla que no se gana de manera permanente. El actual gobierno de los Estados Unidos está tratando de revertir estos procesos y de bajar los estándares. Seguramente lo han visto también en las noticias. El actual presidente Trump está tratando de impedir, por ejemplo, que el estado de California establezca
ciertos requisitos, ciertos estándares para las emisiones. Y esto de lo que habla es pues de la captura de repente de los gobiernos por intereses privados. El cabildeo que se da en ese sentido por parte del sector privado es algo de lo que necesitamos estar conscientes los ciudadanos y también las empresas comunicar de una manera distinta a la ciudadanía, al sector privado, a las pymes, cuál es la situación y finalmente premiar como ciudadanos a esos gobiernos que están tomando las medidas correctas y castigar a aquellos gobiernos que no tengan esta visión de largo plazo. Y afortunadamente muchos de los grandes capitales y muchas de las empresas tecnológicas están ya como parte de su identidad de marca, y aquí mi amiga Lourdes Vero es una experta en esto, como parte de su identidad de marca está justamente la sustentabilidad. Entonces, si tenemos un mal gobierno, pues hay que sacarlo. Y si tenemos empresarios, por supuesto, aquí lo que hace falta es liderazgo. Liderazgo individual, liderazgo a nivel del sector privado, de las pymes turísticas, los proyectos comunitarios, porque también ahí son quienes tienen ese conocimiento diario y crear esa visión. Y quizás algo que me gustaría yo mencionabas la empresa para la cual tengo el privilegio de trabajar, que es Deloitte, en donde tenemos muchas experiencias internacionales, muchas buenas prácticas internacionales que nos muestran cómo sí se puede. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ver, porque cuando tenemos una visión fatalista, lo que sucede es que nuestro propio cerebro trata de evitarla. Necesitamos mostrar el cómo sí. Y quizás algunos de nuestros gobiernos y algunos de nuestros municipios no están viendo eso porque no lo conocen, porque no se les ha puesto enfrente como posible solución. Y yo creo que ahí tenemos que pensar e incentivar y encontrar a los actores, ahí pensaría en a los Eduardo Chaillos del mundo, que son capaces de sentarse y conversar con posiciones opuestas y encontrar un medio en donde se pueda obtener esa rentabilidad y se pueda proteger a la sociedad y permanecer en el individuo. Y ejemplos los hay muchos. En la firma tenemos una práctica de sustentabilidad y estamos viendo cómo, por ejemplo, en el sector turismo, muchas de estas empresas españolas están invirtiendo, que tienen los medios, están invirtiendo en la trazabilidad de sus productos, en fortalecer las cadenas de productos locales y que además están buscando a esos pequeños y medianos comercios, cooperativas, productores, por ejemplo, de acuacultura sostenible y que precisamente por esa riqueza y esa capacidad de compra que tienen estas grandes empresas, pueden ser ese motor que en algunos casos no estamos sintiendo por parte de los gobiernos. Híjole, qué interesante comentario haces en ese sentido, Terry. La verdad es que alineas muy bien con ahorita vamos a invitar a Eduardo a que comparta sus puntos de vista, pero fíjate que entre las conversaciones, cuando preparamos esta charla entre nosotros, una de las cosas que comentamos es precisamente en Quiero Aprender, una de las cosas que queremos es cómo acercarnos a esa gente que tiene una gran capacidad para hacer cosas y que muchas veces no tiene el canal o el camino para hacerlo. Y esto que estás mencionando refuerza precisamente y nos da realmente un ánimo de seguir haciendo lo que estamos haciendo con muchas ganas y seguir en control, porque nadie tenemos la solución. Y yo creo que esa es la primera parte. ¿Cómo rompemos un poco ese ciclo? Algo de lo que comentábamos ayer es, ¿en qué sentido? Imagínate que las pequeñas comunidades que tienen muchas casas de campo, en donde la gente, cierto perfil de la sociedad, en los próximos 12 meses va a poder trabajar desde su casa y poder imaginarnos nuevas maneras de cómo vivir. Imagínate, o sea, tú tienes el placer y el gusto de vivir en Tequisquiapan. ¿Cuánta gente quisiera como tú vivir en Tequisquiapan, trabajando desde ahí? Pero los que tienen hijos, los que tienen en edad escolar, que son niños, lo que quieren es más espacio, lo que quieren es ayuda, y esa ayuda va a ser posible en pequeñas localidades, y la transformación que mencionas en un momento dado se siente ahorita aquí en Silicon Valley, en donde la gente quiere irse a vivir a 2 o 3 horas de distancia. ¿Por qué? Porque las grandes empresas ya anunciaron que los siguientes 12 meses no van a usar sus oficinas.
y lo que tenemos que pensar en qué manera esas mejores prácticas que tú sugieres las llevamos a nuestras localidades en México y podemos hacer cosas de ese tipo. Entonces, bajo eso yo creo que Eduardo todavía puede sumar mucho más comentarios al respecto, y gracias por esos tips que nos estás dando. Son una materia prima fundamental para poder seguir explorando hacia dónde llevar estas conversaciones. Adelante, Eduardo. Gracias, Jorge. Tere, me conoces muy bien porque te me adelantaste un poquito al tema que yo te iba a poner en la mesa, y es tú hablaste de la aldea global, hablaste de cómo el mundo se puso de acuerdo, muy bien, eso suena bien bonito, pero la verdad es que vemos los periódicos todos los días y no pareciera que está de acuerdo el mundo, y pareciera que sí está muy polarizada la opinión. Y desafortunadamente el tema de la sostenibilidad es parte de la polarización, porque sigue habiendo líderes y con mucho poder que están haciendo cosas a contracorriente. Entonces, pues sí se necesita una sociedad fuerte, un sector empresarial fuerte que jale para este lado y que ponga las cosas, digamos, a largo plazo en la mesa y que puedan hacer. Y me parece, como tú bien lo decías, que por medio de los foros, de las reuniones, de sentarnos en la mesa, de empezar a acercar posiciones, pues sí podemos poner en claro que la sustentabilidad es parte de la recuperación de la economía hoy. Además, o sea, además de lo que ya venía, a mí me dio mucho gusto ver un estudio que vi en términos de ocupación hotelera contra gasto promedio o tarifa promedio, y ver que, por ejemplo, Los Cabos ahorita tiene una tarifa promedio de más de $360. ¿Qué quiere decir? Porque le hablé a Rodrigo y le hablé a la gente y le dije, oye, dices, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Sí, pues es que la gente está dispuesta a pagar por tener mejores espacios, por tener un ambiente más sano, entonces, de alguna manera, pasa por ahí. Y los propios eventos que van a empezar a recuperarse, porque también nuestra industria está dada al cuas ahorita, se van a empezar a dar con otros parámetros, y eso de que hay eventos sustentables y otros no, pues ya no puede ser. Todos tendrán que serlo, porque además se vuelve un gran negocio. Te digo, la gente está dispuesta a pagar más y no forzosamente te cuesta más. Por ejemplo, este tema del desperdicio de alimentos en los grandes expos. Pues al revés, pues yo creo que puedes bajar costos tremendamente si pones atención en esos temas y demás. Y en lugar de estar tirando la cantidad de alimentos que se tiran, estar cuidando un poquito más esos temas. Lo mismo en el tema de transporte, no tienes que contratar tantos camiones y tenerlos prendidos allá fuera de la expo, cuando puedes simplemente regalarles pases para el metro a todo el mundo o para transporte público y hacerlo un poquito más amigable. En fin, Tere, te lo dejo en la mesa porque sé que los temas también te gustan mucho. Sí, no, perdón, por supuesto, y yo creo que justamente, y a mí me gusta mucho conversar contigo, Eduardo, porque yo creo que tú tienes el chip del design thinking ya puesto. Y tú encuentras, a ver, quizás sí encontramos posiciones polarizadas, pero yo creo que eres de las personas que puede decir, a ver, olvídate de nuestras diferencias. ¿Qué sí queremos ambos? ¿Y cómo es que podemos lograrnos? Y ahí, y también yo creo que de lo que se trata es justamente de pensar no solamente en reactivar el turismo que dejamos, sino cómo es el mejor turismo que todos queremos. Y ahí es cada una de las decisiones. Y yo creo que a veces es muy difícil el encontrar esas soluciones macro de negocio si no las encontramos desde el micro. Simultáneamente yo creo que tenemos que pensar, un ejemplo muy tonto, necesito una mesa, estoy trabajando desde lejos. Digo, ¿qué hago? Estuve viendo mesas, internet, etcétera. Pasé, tuve que salir, me detuve en una mueblería que estaba vacía. Entré a ver qué muebles había locales, preocupándome si eran maderas sustentables o no. Y me encontré una máquina de coser antigua, Singer, que está ahí. Vi el tamaño y dije, ¿cuánto cuesta su máquina? Y si restauro esa Singer y la convierto en mi escritorio. Y eso es lo que estoy haciendo.
Y así finalmente yo creo que tenemos que pensar, y yo veo muchísimas oportunidades, acabo de escribir un artículo ahí para la Asociación Metropolitana de Viajes. Yo decía, lo que tú me estás diciendo, aquellos que eran, antes había una pequeña oferta para lo que les llaman los nómadas digitales. Esta gente que puede vivir desde cualquier lugar del mundo y dice, entre estar en mi oficina, chiquitita, carísima, o en mi depa, en Manhattan, a irme a Los Cabos y salirme a correr en las mañanas y ver a las vallas, pues obvio. Y con lo mismo que pago acá, me voy para allá y vivo como príncipe. Pero por supuesto, pues ahorita hay muchos de estos y quizás tenemos que pensar ya no en el viaje transpacífico y quizás también cambiar nuestros modos. No me voy a ir 2 días para ir a Londres y quedarme 2 días y me regreso. O sea, ¿cómo voy a tener viajes más largos? Y cómo quizás voy a contaminar menos, pero voy a hacer más durante esa estancia. Y quizás vamos a tener, y ahí hay muchas oportunidades, porque ahorita seguramente hay mucha gente que está diciendo, bueno, si no voy a regresar a la oficina hasta quién sabe cuándo, ¿por qué no me voy a un destino mexicano, a un Mérida, a un Los Cabos, a un Riviera Maya, y me quedo por larga estancia y puedo tener la conectividad y puedo hacer todos mis Zooms y me puedo salir a correr en la playa en la mañana y puedo aprender a bailar salsa y lo que quieras. Yo creo que ahí hay, o sea, yo ahorita estoy viviendo en Tequisquiapan y esta era la casa de fin de semana. Ahora es la casa. Y tengo un huevito en la Ciudad de México que se va a quedar huevito porque no necesito más. Entonces yo creo que justamente de eso se trata, cómo repienso mi actividad, cómo repienso mi negocio para bajar mi huella de carbono, cómo pienso en mis clientes, cómo les ayudo a bajar esa huella de carbono. Y ese es un extraordinario argumento de venta porque la gente ya está yendo más a los campings, ya está yendo más a los retirados que finalmente también tienen esa circunstancia. ¿Cómo puedo hacer viajes más largos, viajes todavía más rentables para nuestro país que somos anfitriones de turistas? Y ahí retomaría lo que nos decían Alejandra Zorrilla y Tatiana Ramos, cómo nos convertimos en esos anfitriones y esos facilitadores como los chicos de Coffee Box con los productores locales, cómo hago un consorcio y cómo puedo generar verdadera riqueza para estas pymes. Y me decían, en ausencia de gobierno, pues estamos nosotros. Está el sector privado que puede adoptar un negocio. A mí me tocó verlo a un nivel muy micro en Guyana, en donde el Hotel Intercontinental de Georgetown, que era la capital, que no era un gran hotel, pero era un hotel con todas estas capacidades profesionales, adoptaba un par de aldeas perdidas adentro de la selva tropical, y entonces manejaba los estándares y llevaba a sus clientes y les ayudaba con el marketing para que hicieran una extensión de su viaje y fueran a través de la selva y conocieran estos resorts hechos de manera sustentable. Eso que se hace allá, ¿por qué no lo pueden hacer los hoteles aquí? Entonces, el tema, hay quienes ya lo están haciendo, además quiero apuntar, hay quienes ya están adoptando comunidades, pero tiene que pensarse ya no como el extra, ya no como el modelo de responsabilidad social en donde le doy un poquito de mi negocio. Hay grandes oportunidades para que el core del negocio sea justamente esa restauración, esa generación de oportunidades para las pymes, para las MIPYMES, esa formalización del trabajo de las pymes, que es fundamental, porque en los países hay mucha gente de clase media, de clase alta, de clase muy alta, que no está pagando impuestos y que está dando trabajo precario. Y ahí es donde necesitamos formalizar todas estas actividades y también esas pymes, pensarlas, no decirles desde afuera qué quieres, sino más bien decirle qué quieres y cómo te ayudo para que tu sueño se convierta en sustentable y se convierta en un negocio que además sea replicable y que pueda ser
pues muy fructífero en muchos sentidos, ¿no? Claro, y ahí has hablado de cosas padrísimas, Tere, de lo de huella de carbono, del gas efecto invernadero, de el esfuerzo que están tratando de hacer los nómadas. Y tú sabes que aquí tenemos un súper experto en ciencia y tecnología, que es Simón Goldberg, que también te quiere por ahí hacer alguna pregunta. Simón, tu micrófono. El micrófono. Está cerrado tu micrófono, Simón. Estás en mute. Buenos días, Tere. No, creo que puede ser que esto sea redundante, pero yo he ido muchas veces a Nueva Zelanda y a mí Nueva Zelanda se me hace el gold standard de cómo cuidar el environment y sustainability. Y por ejemplo, tienen una cueva de gusanos luminosos, no sé si alguno de ustedes ha estado, que es una maravilla, pero tienen 2 tours al día, punto. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso en México? ¿Cómo podemos proteger ecosistemas que son tan delicados que la sola presencia de turismos los daña? Pero, y eso en contra de la tendencia muy justificada de la gente que vive alrededor de esos ecosistemas de sostenerse y de hacer una vida. Entonces, o es el gobierno el que va a tener que ayudarles con un subsidio. Yo no creo que la industria privada va a poder hacerlo, porque ellos van a salir del COVID en una situación económica muy pobre y van a querer explotar estas cosas lo más posible. Entonces, ¿qué podemos hacer para sostener estos ecosistemas que simplemente con turismo no se pueden sostener porque los perjudican? Mira, yo creo que muchas gracias, qué bueno que trajiste ese tema es una gran pregunta, porque si tú ves con una visión de negocio, una de las grandes fuentes de negocio turístico en Estados Unidos son las áreas naturales protegidas, son los parques nacionales. Sí. Y el tema es cómo lo haces bien, y por eso otra vez sacamos nuestro casco de diseñador o nuestros lentes de diseñador. Y ya existen, de hecho ya hay mucho avanzado en ese sentido. Los programas de manejo de las áreas naturales protegidas, justamente lo que hacen es una zonificación. Y hacen una zonificación en donde tú tienes áreas núcleo, en donde nadie puede entrar. La mejor manera de proteger la naturaleza es alejarse de ella. O sea, no acercarte. Y esas áreas núcleo son áreas en las que no puede entrar nadie. Un biólogo ocasional un poco para tomar unas muestras y poner sus bolsitas y ver qué está pasando. Después existen unas áreas de amortiguamiento y después existen las áreas o los espacios públicos en donde tú puedes, y así se manejan muchas áreas en Estados Unidos y en Nueva Zelanda y en Europa, en donde tienes, y las montañas, nuestras montañas son maravillosas, y tenemos en el índice de competitividad que hace el World Economic Forum, México, el área que mejor está calificada son sus recursos naturales. Pero una de las áreas donde estamos peor calificados es justamente en la protección de los recursos naturales. Y precisamente, ya lo mencionaban, el número de especies que están en peligro de extinción o ya extintas en México es inconcebible. Y lo que necesitamos hacer es precisamente eso, es administrar profesionalmente nuestras áreas naturales protegidas y en esos espacios públicos no llegar con moles de concreto, sino buscar materiales sustentables que conserven el paisaje y que le den oportunidad. Puedes hacer senderismo, puedes hacer campismo, puedes hacer montañismo y puedes subir y cobrar por esas actividades y generar esos ingresos y asegurarte que quien sube no va a dejarte el PET, no va a dejarte la basura en esa montaña, porque son maravillosas nuestras montañas, pero yo tengo amigos que son montañistas y que han subido y que me dices, no sabes qué tristeza me dio subir al pico de Orizaba y encontrarme tanta basura. Y eso somos nosotros los que tenemos que dejar. Debemos recordar, y lo decían bien Tatis y Ale Zorrilla, o sea, no, es nuestra casa. Estos señores
muy respetables turistas son nuestros invitados, pero de igual manera que no permitimos que alguien llegue a destrozar nuestra casa, necesitamos seleccionar el tipo de turistas y educar a los turistas que vienen y decirle, puedes subir, pero me vas a dejar como lo hacen ahora en algunas montañas, me vas a dejar un depósito para que te asegures que cuando bajes la montaña traes todas las chivas que dejaste de basura y las Como vas a hacen depositar como están haciendo responsablemente. en Everest, así lo que están haciendo en Everest, sí. Entonces, es para nosotros y necesitamos amigos biólogos y necesitamos amigos montañistas y trabajar todos en equipo y pensar cómo puedo hacer un negociazo y hacerlo bien. Sí, no, Vi que levantaba Gracias. la mano Eduardo Chaillo por ahí, aunque ya desapareció, creo que se estaba despidiendo. Se estaba despidiendo de creo nosotros. que ya tenía otro compromiso. Pues sí, definitivamente, Tere, y la verdad es que todo eso pues así como que me impacta, porque haz de cuenta que estoy escuchando lo que vivimos en la zona de la biosfera de la mariposa monarca, y por eso se restringió el acceso solamente a 20 personas por subida y a determinado número de gentes por hora. Y bueno, pues otro de nuestros consejeros, que es Memo Gem, que sabe mucho y es experto de los temas también de promoción y del cuidado de la naturaleza, también quiere participar. Memo, adelante. Gracias, gracias Betina. Tere, qué gusto como siempre, hombre, caray, tener es un privilegio que nos acompañes y que podamos ahora sí que aprovechar mucho de tu experiencia, ¿no? Aquí todos nosotros siempre hemos respetado mucho tu manera de exponer las cosas, ¿no? Yo cuando se platicaba tu presencia y que se iba pues a tematizar la charla alrededor de las ODS, las oportunidades de desarrollo sustentable diseñadas por las Naciones Unidas, y tomando un poco lo que tú decías, Tere, de pues verdaderamente robustecer el Estado de Derecho. Yo creo que se hizo durante la administración en que participaron tanto tú como Gerardo en la administración del licenciado de la Madrid, se hicieron grandes avances en el cuadro, digamos, en materia de estructura jurídica, porque el solo haber en el reglamento de la Ley General de Turismo, haber ya implementado todo el mecanismo para selección y declaración de zonas de desarrollo turístico sustentable, pues eso es el mejor ejemplo que reconoce cómo verdaderamente tener en cuenta todas estas ODS, incorporarlas y llevar a cabo mecanismos pues de mucho escrutinio técnico para atender a los principales criterios que llevan a la sustentabilidad tanto económica, social, ambiental y también político-administrativa. O sea, la selección de una zona de desarrollo turístico sustentable pues, tiene que pasar un rigor de un diagnóstico muy analítico, muy bien llevado, y pues eventualmente tendría que someterse a un comité de evaluación que está pues integrado por gente como representantes de Semarnat, de SEDATU, de la Secretaría de Comunicaciones, de la Secretaría de Gobernación, pero que preside, digamos, el titular de la Secretaría de Turismo. Todos estos son elementos que están en la ley y que verdaderamente pues son potenciales para poderse incorporar en prácticas que lleven a un otro estado de cosas si atendemos a lo que ya existe. Tú, Tere, pues eres una gente que de esto conoces una barbaridad porque fuiste parte de la autoría de todos estos temas. ¿Qué recomendación nos harías para, pues tú sabes bien que nosotros en el caso particular, en el caso de Punta de Mita, pues estamos muy interesados en retomar el tema y quisiéramos ver, digo, ahí tu apreciación de por dónde y que nos compartas cómo se pensó todo esto, porque realmente es un asunto que está en la ley y que puede ser un asunto que bien difundido y con una práctica un poco más extendida a otros sitios abone verdaderamente a obtener una sustentabilidad. O sea, es un asunto muy bien concebido y pues tú eres parte
de esa autoría, Tere. Así es que si nos puedes platicar un poquito y orientarnos de qué sigue en eso. Ustedes ya pusieron ahí. Ahora, ¿cómo le hacemos para materializarlo y para hacerlo vigente, digamos, ¿no? Mire, yo creo que uno de los retos es la colaboración. Finalmente ahí nos tocó un poco conocer juntos allá en Nayarit, por ejemplo, el tema de las marietas que ya comentamos, en donde la CONAN puso el pie fuerte y dijo, se cierra las Islas Marietas y adiós turistas. Y entonces todos a preocuparnos y encontrar una solución de cómo hacerlo sostenible. Entonces, ese concepto de las zonas de desarrollo turístico sustentable venía desde 2009, pero estuvo en la ley, letra muerta, y lo que había que hacer era un trabajo de traducir eso que dice son, ¿y qué es eso? Y ahí fue sentarse el trabajo que me tocó como facilitadora, básicamente, de convocar a la SEDATU, a la Semarnat, al INEC, a la Secretaría de Gobernación, a las autoridades federales y decir, a ver, si hiciéramos esto bien, ¿qué significaría? ¿Y cómo podríamos medirlo? ¿Y cómo podríamos generar unos parámetros desde todos los ámbitos que nos permitieran ver que esta comunidad está creciendo de una manera sostenible, turísticamente exitosa, pero sostenible ambiental y socialmente? ¿Y cómo podemos generar un mecanismo de gobernanza que nos obligue a todos a portarnos bien, a hacer lo que se tiene que hacer para mantener esto viable en el largo plazo? Y esos lineamientos y esa guía para las zonas de desarrollo turístico sustentable implica mucho trabajo, porque hay que hacer métricas que no existen, hay que tener planeación desde el punto de vista de los ecosistemas, de la planificación urbana, etcétera. Pero yo creo de lo que se trata es de generar el entusiasmo, finalmente, por la conservación y por verlo como parte de nuestra identidad. Ustedes saben que yo soy también profesora de la náhuatl y cada año les hago leer a los chicos un ejemplo del loro de Santa Lucía, que era justamente un loro que iba en picada, era una especie en estado de extinción, que era una especie nativa de Santa Lucía, la isla ya en el Caribe. Y lo que llegó un practicante y llegó y vio lo que estaba pasando y le hizo algunas recomendaciones al gobierno ya que se iba. Y la autoridad forestal de Santa Lucía llegó este chico recién graduado y lo invitó a trabajar allá. Le dijo, si tienes estas ideas, pues ponlas en práctica. ¿Qué vamos a hacer? Y lo que hizo este joven fue chico universitario, recién salido, recién desempacado de la universidad. Se puso a ver qué podía hacer y uno de los temas era, y por eso hablo tanto del Estado de Derecho, pues haz una multa que sea multa. Primero, incrementa la multa por el tráfico de una especie silvestre. En segundo lugar, vamos a buscar los recursos para crear un santuario para esta ave en un área natural protegida. Y después vamos a crear tours de la selva que tenemos en esta zona, que estén diseñados para tener un impacto, como veníamos platicando, en cierta zona, y que se haga la conservación. Y además vamos a trabajar con las escuelas y con los jóvenes y con la radiodifusora y crearon una botarga del ave y vamos a finalmente a poner en la conciencia de la gente de Santa Lucía que este es nuestro patrimonio y que tenemos que cuidar. Y efectivamente fue un proceso muy exitoso. Y yo lo pongo como ejemplo porque no se trata de tener la autoridad formal, ni ser el presidente municipal, ni ser el secretario de turismo. Se trata de tener la voluntad y el encontrar el cómo. Y a veces valen más, siempre yo digo, no, a veces siempre valen más los amigos que el dinero. Entonces, si nosotros hacemos las relaciones correctas, logramos entusiasmar a la gente, logramos involucrar a los jóvenes y decir, a ver, nosotros queremos ser una zona de desarrollo turístico sustentable. Y nos lo proponemos y buscamos a los líderes locales, podemos detonar y podemos convencer a quien se necesite convencer, porque es algo que finalmente se crea la masa crítica para que hagamos esto realidad.
pero eso tiene que darse. Ya hay acciones que se dan de arriba hacia abajo y hay acciones que se tienen que dar de abajo hacia arriba. El tema es, por eso decía, y me encantó ya, desde ahorita ya no son los ODS, ya no son los objetivos de desarrollo sustentable, ya son las oportunidades de desarrollo sustentable, porque hay muchas, y las hay en todo el país, las hay en todo el planeta, y el tema es que las podamos identificar y que estemos dispuestos a generar esa visión, a tener una visión estratégica, que nos veamos como diseñadores, que nos veamos como estrategas, que seamos capaces de crear esa visión, de comunicar esa visión a la otra gente, de aterrizar esa visión en qué me toca hacer a mí, qué me toca hacer a mi presidente municipal, qué me toca hacer a mi universidad, qué me toca a mí hacer jóvenes, porque hay muchas organizaciones no gubernamentales, empresarios, etcétera, y cómo vamos a medir y a trabajar juntos para que esto suceda y se transforme de un sueño a una realidad medible, tangible, que podamos presumir y que podamos llevar a otros lugares que quizás no tuvieron ese liderazgo todavía. Fíjate que nos has dado mucho que pensar, que reflexionar esta mañana, querida Tere, y es que efectivamente, Memo, si tú estás de acuerdo conmigo, pues a veces la ley se torna inaplicable porque precisamente no parte de lo que dice Tere, de una realidad, ¿no? Y por eso, bueno, pues tenemos un montón de temas sobre los cuales reflexionar. Y Lourdes, tú también querías hacer algún comentario. Bueno, rápido, porque además quisiera echar otra vez otra sesión con Tere, porque esto ya es permanente, es sostenible en el tiempo. Pero realmente, digo, escuchando a Tere, y como ustedes me conocen y muchos de ustedes participan, y ella también, que tanto los medios como la comunicación, pues es lo que nos conecta como sociedad, ¿no? Entonces, aquí como que leo dos necesidades que Tere menciona muy bien, ¿no? Una, ¿qué hacemos para comunicar? Digo, a través de la comunicación en las diferentes... De hecho, ya por eso es que le cambiamos los marketeros el marketing al messaging, ¿no? Porque ya ni siquiera es marketing. O sea, lo que tenemos que hacer es, por un lado, generar conciencia, ¿no? Hacia los usuarios, hacia los actores, ¿no? En turismo, para que realmente planeemos a futuro. Y por el otro lado, ¿qué messaging vamos a generar para lo que dices tú, Tere, de un turista responsable, un turista consciente, ¿no? Porque va uno junto con pegado y veo esa oportunidad como dices tú, son las oportunidades de hoy, ¿no? Pero hay que hacerlo porque a mí me está realmente, como ustedes, nos está preocupando mucho estas salvavidas que todo el mundo está tomando para poder sobrevivir. El salvavidas del 2x1, ¿no? Como algunos estados, por ejemplo, están teniendo ahora en sus destinos. No importa qué precio, digo, no es el caso de Los Cabos, me da mucho gusto que ellos siempre han sabido bajo las crisis conservar el tipo de turismo que quieren tener, pero ante la necesidad estamos quizás arriesgando el no poder aprovechar esta oportunidad que tú dices, ¿no? O sea, empezar a generar masivamente algo para que se detone la economía y entonces volvamos a algo que posiblemente sea irreversible y no podamos tener este nuevo momento en el cual podemos partir. Entonces, no sé, me encantaría trabajar contigo también en ver cómo este grupo podemos ingerir realmente o influir, sobre todo a través de la comunicación, en generar una forma urgente, una campaña de concientización y de generar conciencia y acción. Por el otro lado, atraer a ese viajero consciente que sí queremos, ¿no? Para este nuevo momento. Pero... Sí, totalmente. Gracias, gracias, Lourdes, porque definitivamente yo creo que el mejor turismo que queremos necesita un mejor turista. Necesitamos llenar las habitaciones el día de hoy que tenemos construidas y necesitamos quizás pensar en mejores maneras de llenar las habitaciones que queremos. Yo creo que allá hay muchas oportunidades, como ya se dijo, ya no en los nómadas digitales, sino en estas programas de largo plazo para semirretirados, para jóvenes, para parejas, para familias, que tienen esta oportunidad. Allá hay un enorme mercado con nuestros vecinos del norte. Entender que mucho del turismo va a ser más regional en el corto plazo y quizás también en el largo plazo vamos a ver menos flujos de larga distancia y más largos, y vamos a ver el volumen se va a recuperar con distintos tipos de transporte
y con un turismo más acotado. Ahorita el tema de camping, de las RVs en Estados Unidos está surgiendo de manera muy importante. ¿Cómo podemos hacer nuestras carreteras seguras? ¿Cómo podemos atraer y por avión atraer este tipo de turistas en función de sus aficiones? ¿Cómo podemos detonar las capacidades locales para que no solamente vengan por la habitación, sino vengan por tener experiencias auténticas, aunque temporalmente tengan que utilizarse una serie de protocolos y unas herramientas digitales para que esas experiencias sean reales? ¿Y cómo dirigimos, atraemos y redirigimos nuestras campañas para buscar a ese turista que está dispuesto a cambiar su manera de ser, su manera de actuar y a transformarse? Porque finalmente el viaje es una oportunidad de transformación. ¿Y cómo ayudamos a ese turista que viene con ese deseo profundo de transformar su vida para algo mejor y le ayudamos a que lo haga auténticamente? Sabemos que hay algunos turistas que lo que quieren, ya tienen su vida resuelta y lo que quieren es tirarse como un león al lado de la alberca y tomarse 2 cervezas, y esos van a seguir viniendo, nada más hagamos que lo hagan de una manera responsable, pero detonemos todo ese enorme potencial que hasta la fecha nuestro país no ha detonado de una manera más proactiva, más dinámica y responsable para aprovechar y conservar la enormísima riqueza natural, cultural que tenemos en este país. Ese es el reto y eso yo creo que lo tenemos que hacer una introspección a nivel de los distintos comités, porque ahorita en México y la ausencia de un liderazgo del Consejo de Promoción Turística tiene que ver con el riesgo de canibalización entre destinos. Que todos nos estemos peleando por el turista que ya llegó, en lugar de ir a buscar esos turistas que quizás ni siquiera se les ha ocurrido que podrían estar en una localidad en México, e ir en función de las vocaciones de cada uno de los destinos turísticos. Ese trabajo de liderazgo, de arquitectura de distintas marcas turísticas, hay que hacerlo, no hay que imponerlo, hay que facilitarlo y hay que permitir que cada quien encuentre su nicho adecuado y traiga a su turista ideal y hagamos esa concatenación de intereses, ya no de viaje, de intereses de vida a través de un viaje. Y vamos a seguir la conversación de afuera. Esto no se acaba hasta que se acaba. Me encantó, el viaje es una oportunidad de transformación. Ya me dejaste mi frase nueva predilecta. Gracias. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos. Hemos tenido una conversación increíblemente poderosa. Ahí precisamente estoy compartiendo ahorita en la pantalla lo que hemos aprendido ahí con Tere Solís, que realmente pues son muchas cosas y cada uno de estos temas casi podría apostar que es el tema que podríamos hacer un programa especial para cada uno de ellos. Yo creo que aquí tocas un tema que a mí se hace que es fabuloso, Tere, en que tenemos que abrirnos a poder experimentar, aprender más y lograr cosas. Esa parte de la canibalización, yo creo que aquí tenemos que jugar un poco el rol que se vive mucho en Silicon Valley. Hay que hacer competencia, hay que hacer que las ideas choquen, tengan colisión, tengan colaboración, que es algo fundamental, para que sean mejores. Y esto es algo de lo que tenemos que tener, esa madurez, ese criterio, e invitar a todo el público a que realmente se integre a estas discusiones. Tú mencionabas las universidades, yo quisiera ver a las universidades más activas, cómo ponerles más retos a esta gente joven que tiene tremendas ideas. En la página de Quiero Aprender, ayer hicimos un ejercicio precisamente con un grupo de 5 jóvenes que presentaron ideas de cómo hacer las cosas diferentes, y ahora lo que quisiéramos es darles realimentación, comentarios, porque no hay una solución única a un problema de este tipo. Tenemos miles de soluciones, hay que ver esa posibilidad, y pues me gustaría que nos dieras las palabras de cierre, que es difícil pedirte ahorita que nos digas algo más, que nos has ilustrado tanto, pero pues agradecerte esta participación y pasarle la palabra después de ti a Gerardo para su comentario. Pues a mí me gustaría nada más a quienes escuchen o vean este video
y a todos ustedes, hacerles una invitación para que pensemos que este COVID-19 debe de ser un fondo a partir, como el fondo de una piscina, un fondo a partir del cual tocamos el piso y nos podemos impulsar hacia un mejor turismo. No es solamente, quizás muchos de nuestros negocios han sido afectados, quizás nuestras profesiones, pero pensar cada uno de nosotros, ¿cómo me puedo convertir en un agente de cambio hacia la sustentabilidad? Y cada uno de nosotros tiene fortalezas, pero cada uno de nosotros tiene mucho que aprender. Entonces, lo que yo pediría a cualquiera de ustedes, también a ustedes y a todo el mundo que los escucha, es ¿qué puedo yo como profesional, como persona, como individuo hacer a partir de esto de una manera diferente para que cuando se me acabe el camino yo pueda voltear y decir, yo contribuí al menos un poquito a ese cambio para ese futuro que muchos ni siquiera nos imaginábamos como posible? Que piensen que esto es un trampolín para esa visión que necesitamos construir todos y pensarnos cada uno, no como un problema, sino como una solución. Cada uno somos una de esas ramitas que salen de los dientes del león y que viajan y que hacen cosas positivas y que siembran en otro lugar. Cada uno de nosotros podemos ser eso si decidimos y nos comprometemos para hacerlo y para hacer de nuestra industria ese motor de transformación sustentable para nuestras localidades, para nuestras familias y para nuestro planeta. Muchísimas gracias, Tere. Muy motivador y muy provocador. Que realmente ahorita que agarras dices, hay que pensar que seamos diferentes. Este grupo hemos estado pensando todo el tiempo ser diferentes y esa invitación a volver a ser diferentes para seguir siendo diferentes es muy apreciada. Gracias. Gerardo. Pues Jorge, nuevamente otro programa maravilloso. Tere, gracias por compartirnos. Por supuesto a los colegas que han venido dirigiendo y conduciendo este espacio para aprender. Quiero aprender. Sin duda, Tere, responsabilidad social. O sea, todos tenemos que ser y tener muy claro que debemos de ser responsables socialmente de todos nuestros actos, tener flexibilidad y tener resiliencia. Yo me quedo con algunas reflexiones. Escuchaba a mis colegas preguntando temas muy interesantes, fondos y recursos para pymes que obviamente o hay salvataje o hay mortalidad. Hay más de 450,000 micro, pequeñas y medianas empresas en el sector que difícilmente se podrán continuar en la cadena de valor, en la cadena de pagos que es lo que tiene el sector. Otros países sí están apoyando de manera decidida a las pymes y lamentablemente no lo estamos viendo así. Debemos de tener un trabajo potente en convencer a través de la información para que existan estos canales de apoyo a estas pequeñas empresas. Eduardo señalaba algo muy interesante y me parece que eso, la industria que lidera Eduardo es una de las que más rápidamente tendrán que adaptarse. Sin duda será la que lleve el liderazgo en el tema de cómo adaptarse a esta nueva forma de vivir en el turismo, de vivir en los viajes, por el simple hecho de la movilidad que deberán de ser. Entonces, una industria a la que hay que darle seguimiento. Simón hace una reflexión que me pareció interesantísima, cómo equilibrar esta dicotomía entre preservar, pero cuando existe un problema de liquidez, querer explotar para recuperarse. Entonces, ahí hay un tema en donde hay que trabajar de manera importante. Y dejo dos reflexiones muy importantes, dos reflexiones que venía yo haciendo. A ver, Tere, representando una de las empresas más importantes en consultoría como Deloitte, y no valdría la pena que incluyendo las Big Four, o sea, juntarse estas Big Four, y que se trabajara en un mapeo, un trabajo pro bono de integración, de responsabilidad social, que se tratara de mapear qué existe en el mundo de recursos para apoyar y fortalecer las ideas de sostenibilidad
en estos años que vienen. O sea, hacer un trabajo de mapeo de los recursos. Me parece que existen, pero no se sabe. Y eso lo tenemos aquí en México a nivel micro. Existen los recursos, pero no sabemos a quién acudir, cómo se bajan, quién los tiene. Hay que mapear quién tiene los recursos, dónde se generan en el mundo, qué causas se tienen y lo que luego se utiliza mucho, estas famosas reglas de operación, para que la micro, pequeña y mediana empresa lo pueda aterrizar. Y el otro, empezar a ver quizá temas de impuestos con causa, impuestos verdes que permitan que si se etiquetan de manera correcta, aquellos grupos que puedan o aquellas actividades que puedan generar recursos que se etiqueten a trabajos de sostenibilidad. Un gran tema, Jorge, un gran tema, amigos. Tere, gracias. Me parece que es un tema que habíamos pensado como ciclo dedicar y me parece que hay que abrir el ciclo, hay que continuar trabajando sobre estos temas y agradecer esta excelente mañana, Tere. Jorge, adelante para tu cierre final. Pues la verdad es que muy contento, muy buenos comentarios, hay saludos de mucha gente que te estima y te reconoce toda esa gran capacidad que tienes, Tere, muchísimas gracias. Y pues a todo mundo, yo creo que aquí una de las cosas, ahorita comentaban aquí de un tema que menciona Antonio del Rosal, en que dice, ¿cómo hacemos una prueba piloto de cómo hacer ese cambio? Esa parte yo creo que es algo que tenemos que pensar. Hacer toda gran aventura empieza con un primer paso. Lo veíamos en un video que nos pasó con San José Luis Medina esta semana, que lo vamos a compartir, está compartido más bien en nuestra página donde está este programa. Y precisamente yo creo que toda gran aventura, solamente con el primer paso arranca todo. Y hoy es ese banderazo que nos has dado una vez más, nos has provocado en que si queríamos cambiar, tenemos que cambiar más. Y eso es algo de lo que tenemos que estar conscientes. Muchísimas gracias a todo el auditorio. Gracias, Bettina, por esa extraordinaria función de anfitriona el día de hoy, de consejera anfitriona. Y pues a todos los colegas que pues realmente empezar los lunes con esta motivación hace que las semanas se vayan volando. Muchas gracias a todos y estamos en contacto.